En este episodio, más adelante, yo estaba maravillado con lo que veía, desde la fauna, la flora, los diferentes tipos de verde, el cielo. Disfrutaba mucho la contemplación alrededor de mí. Pensaba, en realidad la humanidad es buena y es generosa. Gente que no conocía de nada y en minutos me podían abrir hasta las puertas de su casa o en la cochera: quédate aquí, necesitas algo, que me sirvieran de comer, que me invitaran de comer. hay viajes que comienzan al cruzar la puerta y hay viajes que comienzan mucho antes, en la sangre, en la memoria, en la historia que llevas dentro. Nuestro invitado no salió a recorrer el mundo por casualidad. Inició su ruta por honrar a sus ancestros y terminó encontrando algo más profundo, que el verdadero territorio por conquistar es uno mismo. Ha dormido sobre la muralla china contemplando las estrellas. Ha caminado entre las piedras milenarias de Petra. Ha recorrido el continente americano paso a paso, mochila al hombro y preguntas en el alba. En el camino aprendió a adaptarse, a hablar con desconocidos hasta convertirlos en cómplices de su historia, a soltar lo que pesa, objetos, miedos, creencias, versiones antiguas de sí mismo. Pero su viaje no terminó en el mundo, regresó, y ese camino lo llevó de vuelta, no hacia un destino, sino hacia una misión. Fiel a su filosofía, en la que caminar es un acto puro, saludable y meditativo que lo inspira, hoy es factor de cambio. Trabaja con niños en circunstancias precarias, reconstruyendo tejido social a través del fútbol. En la Fundación Fútbol con Corazón, utiliza el deporte como herramienta de transformación social, sembrando valores como honestidad, respeto, empatía y disciplina, en comunidades donde más se necesita esperanza, porque entendió que un balón no solo rueda, puede cambiar destinos. Es licenciado en Cultura Física y Deportes, promotor del movimiento, defensor de la salud integral, pero más que un viajero, es un hombre que convirtió su búsqueda personal en impacto colectivo, por quien siento un profundo respeto y admiración. A un explorador del mundo y del corazón humano, quiero dar la bienvenida. Aldrin, bienvenido. Muchas gracias Sergio. Qué emotiva presentación, muchas gracias. Qué placer tenerte aquí. Aldrin, vamos a ahondar un poco en tu historia. Tú hiciste un viaje en el que nos conocimos circunstancialmente en Panamá, pero fuiste caminando prácticamente de Chichén Itzá hasta Brasil. Y cuando uno piensa en hacer esto, dices, bueno, pues hay que estar loco para hacerlo, pero tú lo tomaste con la seriedad que amerita el caso y lo presentaste a tu familia con tremenda solemnidad, buscando apoyo emocional. Cuéntame cómo fue eso. Claro, sí, pues estaba muy motivado con hacer un viaje caminando. Alguna vez lo pensé en mi vida. Y pues un sueño, ¿no? Me gustaría contar un poquito el contexto antes de... Claro. Cuando estaba en la secundaria, una maestra nos dejó de tarea leer un libro y hacer un reporte de lectura. Entonces yo decidí leer 5 semanas en Globo de Julio Verne y me impactó la historia, la aventura, me voló la cabeza, saber que existen rincones en el planeta que los podemos descubrir. Yo veía la verdad que lejano poder viajar y aventurarme, sin embargo, siempre ahí en un rinconcito de la mente y del corazón existía esa, esa certidumbre de que en algún momento lo podía hacer. Entonces, pues poco a poco fue pasando el tiempo, fui creciendo y esa certidumbre aumentó y vi que podía ser posible, viajando un poco por México y después pude viajar a otras partes del mundo y vi que se puede y eso me gustó y me motivó y uno de esos sueños que tenía en la vida era eh, visitar y sentirme en las 7 maravillas del mundo moderno. Uh-huh. Y en algún momento pensé, si la última que fuera es el paisaje carioca, en el Cristo Redentor del Corcovado, en Río de Janeiro, me voy caminando. Pues lo lancé como algo que creí que no iba a pasar. Sin embargo, pues entre otros viajes, el tiempo y eso, llega al punto en el que sí, la última maravilla que me queda por visitar es ahí, el Río de Janeiro, Corcovado. Entonces, recuerdo esa idea de que dije de ir caminando. Entonces, pues planteo la idea de hacer un proyecto
y como tú dices, se lo presenté a mi familia buscando ese apoyo emocional y, y lo aterricé como un proyecto, como el proyecto Aldrin Walking, eh, tal cual como lo dices, honrando a nuestros ancestros. Yo lo quería, pues básicamente quería buscar un motor, una motivación extra y lo encontré honrando a nuestros ancestros. Entonces, ¿En qué sentido honrar a los ancestros? pues porque pensé y pienso todavía que pues nada de lo que podemos disfrutar hoy en día es posible sin ellos, ¿no? Desde la existencia, gracias a ese legado de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, pues no existiríamos. Y también ellos se aventuraron y la tierra está poblada por gente que se atrevió Claro. a caminar, a salir de su entorno, muchas veces, claro, también porque buscaron lugares más seguros, más prósperos y también huyendo de los peligros. Sin embargo, pues pienso cómo sería esa idea de empezar a recorrer el mundo y poblarlo poco a poco. Entonces yo me siento afortunado de estar en el contexto en donde estoy y fue porque algunos locos, todos estamos locos, pero Algunos más, algunos. sí, eh, loco por dar un adjetivo, porque en realidad, pues, a veces atreverse es de valientes y en eso también lleva un poco de locura, tomando en cuenta como salirnos pues de lo habitual. Entonces, pues hago el proyecto y valorando la acción de caminar, como lo dices, como un acto puro, saludable y meditativo. Y, y al final esa motivación extra la encuentro pues dedicándoselo a mis ancestros. ¿Ya habías hecho otros viajes caminando antes? Tal cual así no. Sí me ha gustado correr, caminar, he viajado a otros lugares y dentro de esos sitios he hecho caminatas, claro, pero así tal cual un viaje caminando no lo había hecho. Ok. Y cuando tú presentas este proyecto a tu familia, Sí. ¿hubo resistencia? ¿Qué fueron los comentarios? ¿Qué te dijeron? Hice una presentación en PowerPoint y se las presenté. Recuerdo que hasta apagué las luces y lo proyecté. Y cuando terminé, hubo un silencio de que mi familia se empezó a voltear a ver, mis hermanos, mis padres, sobrinos, cuñadas, y habían escuchado algo porque me estuve preparando para el viaje, les comentaba, pero yo creo que ya Lo vieron real. transmitírselo y verlo real de esa forma estructurada y que ya no faltaba mucho para salir. Yo creo que faltaba un mes para salir. Sí, pues sí, los vi sorprendidos, sobre todo a mi padre, a mi madre, los vi eh, pues no tan preocupados, pero sí como, a ver, Aldrin, ¿qué vas a hacer? Ujú. ¿Es caminando? Sí, caminando. Y, inmediatamente yo les dije que sabía que se iban a preocupar por mí, entonces, ¿cómo puedo responder a eso? Y decía que intentando tomar decisiones sensatas, no arriesgar mi vida, y de esa forma yo podía corresponder ante su preocupación, porque era inevitable pues que se preocuparan. ¿De dónde saliste, Aldrin? ¿O de dónde planeabas salir? Mi viaje inició el 7 de febrero del 2023 desde Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Claro, y conectaste con otra maravilla del mundo moderno. ¿Y qué distancia hay entre Chichén Itzá y el Cristo Redentor? Pues mi idea era y fue llegar al Cristo Redentor del Corcovado, allí en Río de Janeiro. Sin embargo, el proyecto era de México a Brasil, caminando. Okay. Entonces ahí la investigación me arrojó alrededor de 6,000 kilómetros. 6,000 kilómetros. Sí, yo salí de México y llegué yo al Amazonas, a la zona del Amazonas colombiano. Ujú. Y ahí ahí el viaje mutó y después ya pude conectar Colombia con Brasil
y una vez ya en Brasil ya pude llegar a Río de Janeiro. Sin embargo, yo sí aclaro que mi caminata llegó hasta el Amazonas colombiano, en el Guaviare, en el departamento del Guaviare, y ahí llegó porque pues ya no había más carretera y ya me enfrenté con la selva Amazonas. Ujú. Había la opción de ir eh, por Venezuela para entrar a Brasil, como conectando los caminos. Sin embargo, yo quería hacer ese camino, o sea, quería ver por mis ojos y recorrerlo, esa ruta, llegar hasta el Amazonas, eh, llegar hasta donde inicia el Amazonas. Y ahí te comento que mutó porque llegué a Cerro Azul, también a Nuevo Tolima, que son pinturas rupestres. Ujú. Es algo impresionante. Entonces, de alguna forma, sin saber yo que existía, antes de iniciar el viaje, llegar a ese lugar fue para mí enriquecedor, conmovedor, porque hacer un viaje en homenaje a nuestros ancestros y llegar a ese sitio donde pues hay vestigios de que la población en ese entonces estuvo hace tantos años. En realidad, parte de mí me decía que era un lugar a donde tenía que llegar. Las cosas pasaron como tenían que ser, ¿no? Sí, ahí a veces menciono en algunos escritos que es parte de la memoria de mi ADN ancestral, Ujú. un lugar, ese imán que me atraía hacia ese sitio. Y cuando estás ahí, ¿pudiste continuar ese camino o tuviste que cambiar la ruta? ¿Por qué muta el viaje? Monté el viaje porque ya no podía seguir caminando. La opción era pues adentrarme dentro de la selva Amazonas. Sin embargo, pues por los grupos paramilitares en esa parte era arriesgar. La gente directamente ahí me lo decía, la, eh, los oficiales me decían que entrar ahí pues era muy arriesgado. Era entrar y ahí, pues, aunque no había camino, lo que se podía hacer es por los ríos ir conectando hacia Brasil. Ujú. Además, me enfrenté con otro reto, que fue el tema pues, de hacer oficiales mis entradas a los países. Entonces, la única frontera, con puesto de migración que existe entre Colombia y Brasil es en Leticia. Ok. Es en una parte más cerca de Perú. Entonces ahí ya conecto hacia Leticia y ahí ya puedo entrar. Ahí sí entro ya caminando de Leticia a Tabatingo, a la parte brasileña. Cuando tú planteas esta idea del viaje, este proyecto, ¿cuánto tiempo estimabas hacer? Yo en mi sueño, en mi mundo real, en el mundo Idílico, real, sí. sí, viví, bueno, 6.000 kilómetros, una media de 30 kilómetros por día. ¿Ve? Entonces yo en 6 meses estoy ahí. Ajá. Pensé, yo en 6 meses ya estoy pisando a Brasil y si aprieto un poquito, el 17 de julio, que es mi cumpleaños, ya estoy en Río de Janeiro. Sí. Sin embargo, pues ya enfrentarme al día a día fue muy diferente. Y mi plan era en 6 meses llegar a Brasil y curiosamente llego en 6 meses ahí a Guaviare. Ujú. Entonces, Bueno, te me faltaba. sí, faltaba. Y cuando cierro la parte del proyecto llegando a Río de Janeiro, fueron 9 meses. En total Entonces, hiciste 9 meses hasta de llegar viaje, arriba. sí. Yo le Ok. decía a un amigo, rápidamente le decía a un amigo que me preguntaba algunas cosas de mi viaje, le decía, yo no regreso a México hasta que no llegue a Río de Janeiro. Ujú. Lo tenía clarísimo Solo que, un plan A sí, y nada tenía más. claro y confiaba en que iba a llegar. Pensaba, caminar es algo noble, tan noble, y aunque había algunos peligros en la carretera, pues con las mismas personas que muchas veces me decían, Aldrin, es que pues es peligroso y hay peligros,
Yo pensaba, pues tal vez era algo que a mí me daba tranquilidad, pensar que caminar es algo tan noble y pensar, pues no creo que me vaya a pasar nada porque estoy haciendo algo muy noble. En un sentido energético, tú lo Sí, pensabas. Oye, ¿y las personas que te decían de estos peligros eran ujú. los lugareños o cada zona que ibas pasando o la gente que te conoce y te aprecia cuando ibas a salir? Pues sí, desde aquí, desde amigos y familiares hasta la gente de cerca, de los lugares más cercanos, me decían, es que aquí adelantito ahí roban, ahí te va a pasar de todo y eso. Y sobre todo, algo que me viene ahora a la mente es en Honduras. Ujú. Me decían unos chicos con los que pude dormir ahí en pues en su espacio, que pues la verdad es que la gente fue muy generosa en general y me decían, es que hay una curva, eso ya era un poco antes de entrar a Nicaragua, Ujú. y me decían, es que en esa curva ahí roban a todos los que pasen, además tú vas caminando, guárdate tu pasaporte muy bien y pues ya lo demás pues ni modo que te roben. Y recuerdo que eran como fechas de Semana Santa y creo que era un domingo sábado o domingo santo. Y pensaba, ¿no? Como en mi propio intento por tranquilizarme, decía, bueno, si hay 10 personas de las que a lo mejor pudieran robarme, si me voy bien tempranito, Están dormidas sí, 9. la mitad está dormida. Y luego la otra mitad, pues estarán en otros lados, pues disfrutando de la familia o de las vacaciones. Entonces ya eso como quedan tres. Sí. De esos tres, a lo mejor están todavía desayunando en la familia, Sí. y al final uno, ya es mucha mala suerte que uno a uno me robe. Pues en realidad eso era una historia que yo Así, me así, claro. fui montando, pero me ayudó y me ayudaba a estar tranquilo. Entonces, pues con mucha suerte no pasó nada y seguí el camino. Aldrin, de esta idea de los peligros, cuando tú sales de México, o desde que sales a tu viaje, cuando estás en Chichen Itza, ¿a qué peligros pensaste que te podías enfrentar? ¿Simplemente la violencia o había otra clase de peligros? ¿Cuáles son los peligros cuando uno Sí, camina? pues al principio, antes de comenzar el viaje, sí pensé como el tema de la sociedad, porque a veces estamos tan bombardeados por noticias que son poco positivas Ujú. y pues era inevitable pensar que pudiera estar expuesto a que me robaran o que me hicieran daño. Ujú. Y, pero ya cuando empecé en la caminata, recuerdo que pues cuando salí de Chichen Itza a las 12 del mediodía, comencé, ¿no? Pues iba con un carrito, con una carriola, Ujú. una carriola de bebé. Esa fue mi recurso. Me gustaría también rápidamente mencionar a Ignacio Dean. Ujú. Ignacio Dean es una persona de Málaga que él pudo caminar alrededor del mundo y conectar los 5 continentes nadando. Ujú. Él para mí también fue una inspiración y una motivación para realizar este viaje y simulé el modelo que él también hizo cuando estaba caminando. Entonces él llevaba un carrito y yo pensé pues en llevar también un carrito por, que me iba a ayudar con las cargas, con mi ropa, con la casa de campaña, el sleeping, agua, comida, el camping gas, lo que necesitaba. Entonces, por muy pocas cosas que llevara en la mochila, pues es un peso que lo iba a estar cargando. Entonces, adopté ese modelo que hizo Ignacio D para poder llevar Tus mi cosas. mochila y mis cosas. Entonces yo pues lo adapté a una carriola de bebé sí, con ruedas de bicicleta, Ujú. llevaba parches y pegamento por si en algún momento se me ponchaba, cámaras de repuesto. Entonces, pues ese día que salgo, ya con el carrito y las cosas, bien contento, y no hubo banderazo de salida, no hubo silbatazo, y, y disfrutando el camino hasta que me pasa un tráiler así justo a un ladito y yo creo que ese subidón de adrenalina fue el banderazo de salida y ahí yo pienso que ahora sí ya comenzó el viaje, ahora sí. Y lo conecto con lo que dices,
Pues el riesgo, uno de los riesgos constantes era pues ir a un costado de la carretera y que pues algún autobús, algún tráiler, algún coche perdiera el control y tener un Atropellara. accidente, sí. Eh, cuando pasaba a un lado de las cruces pues de Ujú. personas que fallecieron al costado de la carretera. eh, sí fueron momentos ahí que me emocionaban porque intentaba no relacionarlo con que podía ser yo, pero pues sí, en realidad estaba expuesto a eso también. Y muchos animales también a un lado de la carretera, muchos tipos de animales que también vi atropellados o arrollados. Ujú. Sin embargo, pues ahí yo intentaba mantenerme o vibrando más con la vida y celebrando la vida en todo momento, haciendo de este viaje algo que lo estaba disfrutando mucho, esa sensación de libertad, de interacción con las personas, de adrenalina, ese punto también de estado físico constante, eh, también el nivel mental, de meditativo, todo el tiempo o la mayoría del tiempo pues pensando. Al principio recuerdo que hacía muchos tops cuando iba caminando, el top 10 de las canciones que más me gustan Ok. o las caricaturas que más me han gustado, de deportes, de series, de momentos en mi vida, y empecé a hacer tops de muchas y luego después poco a poco pues la mente fue, eh, Bajando el volumen. sí, y hasta un punto, yo creo que como a los 2 meses de la caminata ya no intentaba como hacer esos rankings o pensar en otras cosas, más bien me fui introduciendo a la contemplación. Y ese punto del viaje a los 4 o 5 meses, yo estaba maravillado con lo que veía, desde la fauna, la flora, los diferentes tipos de verde, el cielo. Me sentía como un niño cuando entra a algún lugar de algo que le gusta mucho. Ujú. Entonces disfrutaba mucho la contemplación alrededor de mí. ¿Tú dirías que ese punto de disfrutar la contemplación es cuando la mente deja de tener estas dudas, estas Ujú. inquietudes y demás? ¿Qué pasaba en tu día? Explícame un día, por ejemplo, a la semana de haber salido, Ujú. ¿cómo era tu día y cómo era tu día en el quinto mes? O cuando Sí. nos conocimos en Panamá, ¿cómo es tu día? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Pues al principio, que todavía estaba en México, yo sentía como esa necesidad de seguir avanzando todo el tiempo, avanzar, avanzar. Entonces, pues lo mencionaba antes, llevaba mi casa de campaña, el sleeping, y, y una vez que hacía la jornada caminando, pues buscaba un lugar en el que yo me sintiera seguro para poner mi casa de campaña y dormir ahí. Entonces, pues digamos que ya lo encontré. Duermo, despierto, trato de despertar pronto, 6 de la mañana, 7 de la mañana, para aprovechar que el sol no esté tan fuerte. Ujú. Y pues arreglo mis cosas, lo pongo todo dentro del carrito y comienzo a avanzar, ¿no? Avanzar, avanzar, sigo pues el camino que tenía pensado desde un día antes y voy avanzando, intento dar lo más que pueda y llevar alguna comida ahí que casi que mientras voy caminando como hasta ya llegar a un punto en el que me puedo preparar de comer o llego a algún restaurante, alguna fondita, algún lugar y desayunar. Sigo y aproximadamente como a las 2 o 3 de la tarde paraba, invertía tiempo en buscar un lugar donde me sintiera seguro para quedarme y ya, ese era como al principio. Ujú. Mucha incertidumbre estaba pues a lo mejor esa semana en Tabasco y antes yo nunca había estado en el estado y también pues reconociendo que lo que veía, la policía de México me paró bastantes veces, Ujú. yo creo que como unas 14 15 veces. ¿En otros países no te pasó? En otros países yo creo que sumando todos los demás no me paró ni la mitad de las veces que me paraban en México. Claro. Y muchas veces me decían, bueno, es que, ¿qué estás haciendo?
también es por tu seguridad, ve con cuidado. ¿Tú lo Entonces, sentías así? sí, ellos me lo decían, como, ¿qué Ujú. estás haciendo? Bueno, estoy haciendo un viaje caminando. Eh, a veces me pedían la identificación, a veces no, solo hablaban un poco y en general fueron amables conmigo. Eh, y solo recuerdo una vez de los primeros días que avancé que sí fue un poco más de, a ver, vamos a checar tus cosas, te vamos a Revisar. hablar y ver como si todo lo que dices es cierto. La verdad es que siempre estuve muy tranquilo porque Pues pues claro. todo muy, intentaba ser lo más transparente posible. Ya a los 4 o 5 meses, ahí ya con la barba, el cabello más largo, las ropas un poco más gastadas por el sol, por estar lavándolas a mano también constantemente, en esa constante meditación, con un mantra en el que todo está bien, Aldrin, todo está bien, en realidad eh, la vida que estamos viviendo todos y la que estoy viviendo en este momento me hace pensar que todo está bien, que a veces nos preocupamos más o de más de algunas Ujú. cosas que las sobrepensamos. Entonces, en ese momento, estar disfrutando ese aquí y ese ahora constante, me, pues me sentía con paz, con tranquilidad, eh, disfrutando cada momento, disfrutando cuando pasaba una guacamaya roja, bueno, siempre van en pareja, entonces, o varias, eh, ver a un niño que se emociona porque en su pueblo llegó el de los helados, Ujú. escuchar los sonidos del mar o de los ríos, eso me hacía pensar que todo estaba bien, que, que, que la vida es impresionante. Aldrin, ¿había algunos hitos para ti que ibas logrando en el camino? Por ejemplo, Ujú. ahora que dices el mar, yo puedo imaginarme, ahora estoy en el Pacífico y ahora estoy en el Atlántico Ajá. y vuelvo al Pacífico. ¿Había algo así o...? eh, Sí, pues me gustan los datos también, entonces muchas veces sí los relacionaba con algunas cosas que me gustaría hacer. Una de las primeras que quería era caminar un maratón. Ujú. Mi idea era caminar 30 kilómetros por día. Sin embargo, a veces me sentía muy bien y decía, puedo avanzar más. Entonces, a lo mejor sí iban esas metas que quería ir avanzando o logrando, esas micrometas. Y una era, pues primero llegar a los 100 kilómetros caminando. Después, un día caminar una distancia de maratón, que son 42.195. Ujú. Después los 1000 kilómetros. Recuerdo que desde que salí en Guatemala fue donde logré los 1000 kilómetros. También pasar de un país a otro. De alguna forma en México, pues podría sentirme más seguro en caso de que sucediera algo imprevisto. Sin embargo, ya pasar a otro país, Guatemala y otros países de Centroamérica, pues era la primera vez que iba. Entonces, cruzar esa frontera también fue algo emocionante. Cuando crucé el puente de las Américas, Cruzaste el puente de las Américas sí, caminando. eso también era algo que me emocionaba porque de alguna forma ese puente, el puente de las Américas, pues conecta Norte con Sudamérica. Y me emocionaba mucho poder hacerlo. Recuerdo que poco antes de llegar ahí te encontré Ujú. en tu viaje, que me lo compartías, después me mandaste el video de cuando lo pasaste y me motivó también para en los próximos días llegar y decía, sí, sí, lo voy a hacer, aunque no se puede hacer caminando, pero tuve valor y a un ladito de los coches me fui caminando por ahí. Qué gusto que te sirvió un poquito o que te Mucho. sumó al viaje, ¿no? Eh, hay quienes hacemos viajes y ahí hace falta estar un poquito loco y aparte tener iniciativa. Hay locos en casa o locos de closet y hay locos con iniciativa. Y a mí sí me gusta, no sé a ti, pero a mí sí Sí. me gusta mucho cuando la regla no se adapta a mí,
me vale la regla. Entonces, reglas que pueden ser absurdas, como el no cruzar el puente de las Américas caminando o no dormir en la muralla china porque es ilegal, pues igual pueden pasar a segundo plano, ¿no? Si no haces mal a nadie, vas y rompes ese hito personal, ¿no? ¿No te parece así? Sí, de acuerdo, también el- mucho de las personas que nos apasiona viajar, pues en realidad a veces las experiencias que vivimos, unas las buscamos, otras se nos presentan y, pues hay que aprovecharlas y yo soy de esos fieles amantes de que estar tan cerca de alguna experiencia que nos pueda enriquecer, pues vivirla. Y recuerdo también frases de cuando alguien no quiere hacer eso, no quiere hacer algo, busca excusas, muchas Ujú. excusas. Y cuando alguien sí quiere hacer algo, pues encuentra los motivos de donde sea para hacerlo. Claro. O todo es excusa para hacerlo, Sí, ¿no? Claro. Aldrin, en este hacer algo, sí hacer y no hacer, hay muchas gentes que pasamos la vida y diciendo, un día voy a, yo quisiera hacer, un día iba a hacer, pero no se pudo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que sí se empieza el viaje? ¿Cómo es que sí lo haces? Tú dices, le pongo una fecha y voy y lo hago, o estoy en Chichen Itzá, ya es mediodía y no hay banderazo de salida. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo es que sí ocurren las cosas? pues conecto con eso que te decía antes, cuando queremos hacer algo, buscamos mil pretextos, excusas para hacerlo. Eh, durante la vida, a mí recuerdo cuando un día hablaba con mi madre y le decía que el planeta Tierra fuera, pues es nuestra casa. Y pensaba que pues en algún momento me gustaría descubrir otros lugares y es como en nuestra misma casa que pues puede ser, pero si tenemos la oportunidad de visitar la sala, la cocina, el patio, en nuestra misma casa, no solo nuestra habitación, pues qué lindo sería. Y yo lo relacionaba así con el planeta. O sea, pues, vivimos en México, sin embargo, si está la posibilidad de ir a hacer viajes por otros países, pues qué bonito conocer nuestra casa. Entonces, la actividad física, el deporte, el movimiento siempre fue una herramienta pues para ir más allá y conocer otras partes del mundo. Y yo creo que esa motivación de mis padres, de mi familia, de mis amigos, que estaba constante, y estas ganas de viajar y de conocer el planeta Tierra, motivó y me fue orillando a querer hacerlo, de cumplir nuestros sueños, de que se puede, que cada vez podemos romper paradigmas de que viajar es muy peligroso o es caro o es difícil. En realidad cuando queremos hacer algo, hacemoslo hasta lo imposible para hacerlo y al estar organizando el viaje y planeándolo, pues vendí cosas que yo tenía, organicé algunas comidas, preparaba pan de elote y lo vendía, ahorraba ahorros que tenía. Entonces, al final de cuentas, aposté todo por ese sueño que tenía y el resultado es invaluable. Sin duda alguna. Oye, Adrián, esta frase que acabas de decir de los sueños se cumplen y tú vas en el viaje buscando cumplir los sueños, tú ibas norte-sur, de México Sí. hacia abajo. ¿Te tocó ver el lado opuesto de esa moneda? La gente que viene de sur a norte buscando la posibilidad de una vida mejor. Sí. ¿Te tocó verlos? Sí, constantemente, eh, pues conforme más cerca estaba del Darién en Panamá, entre la frontera de Colombia y Panamá, ahí vi más personas, muchas veces intercambiamos historias crudísimas de pasar el Darién, eh, y a veces, pues yo los veía, que tal cual lo dices, en busca de una vida mejor o de un contexto mejor al que viven, arriesgando hasta su vida y la de los seres queridos. Y, y yo que iba por otro sueño, a veces digo, iba en busca del sueño sudamericano y, y con otros motivos bien diferentes del viaje.
Y a veces hasta me decían, oye, vas para el otro lado. Así. Y ahí es cuando ya a veces decía, bueno, pues yo voy en busca del sueño sudamericano. Entonces, pues la gente, pues muchas veces migra, no tanto porque quiera o porque así lo desees, a veces es porque hay necesidad de querer migrar y buscar un futuro mejor. Y también mucho mérito para las personas que arriesgan todo y viajan. Y yo me sentía tranquilo porque pues tenía otras razones por las que estaba haciendo un viaje, que lo hacía caminando también, pero sentía como qué difícil es cuando alguien lo hace porque en realidad está en una situación que quiere buscar mejor y que yo iba como un poco más tranquilo, lo hacía por placer porque quería. ¿Quién es el, quién es el migrante, Aldrin? Pongámosle una silueta, no cara, pero pongámosle una silueta. Mucha gente solemos pensar que en la comodidad de mi casa, que el migrante, pues, quién sabe quién Sí. será, a lo mejor un hombre en sus cuarentas, fuerte, que puede soportar el viaje y la búsqueda, ¿no? Pero en realidad no es así. ¿Quién es el migrante, Aldrin? ¿Qué viste? Pues yo vi migrantes, sí, muchos varones de edad media, pero también vi niños, vi personas mayores, abuelos, abuelas, que pues arriesgando su estado físico, iban en familias viajando, señoras embarazadas con bebés, y Ok. es, sí, todos somos migrantes, todos migramos. Sí, hay momentos difíciles, ¿no? Sí, Y duele mucho verlos. Aldrin, en este viaje te fuiste transformando. Sin duda tu cuerpo transformó, ¿no? sí, Te también. tuviste que adaptar físicamente. Pero también fuiste descubriendo cosas de ti, dentro de ti. ¿Qué creencia soltaste? ¿Qué creencia cambió? ¿Qué dejaste de pensar? ¿Que ya no valía la pena? Pues, como lo decía antes, ese mantra de todo está bien, en Ujú. realidad fue uno que me acompañó gran parte del viaje, como estoy disfrutando aquí y ahora, todo está bien. En viajes anteriores ya había relacionado la idea de que cada día es una vida nueva, entonces yo sentía que al despertarme comenzaba un día con el sol, era como cuando nacía, iba madurando conforme pasaba el tiempo y por la noche se terminaba esa vida y al día siguiente otra vez. También sentí que eso era, me aliviaba pensar que hacerlo un día a la vez, un día a la vez. Sin duda había días que estaba agotado físicamente, el sol a plomo, pesadísimo, que no tenía comida y de alguna forma no alcanzaba o no programé tener comida suficiente. Nunca me quedé sin comida, pero en algunas veces sí era como, Que racionar. sí, racionar. Entonces, pues ese un día a la vez, vivir el aquí y el ahora. También como temas del éxito, el tema de la estabilidad económica, hubo esos paradigmas que de alguna forma u otra los pude acomodar en mi mente Ujú. y que me llevaron a estar tranquilo, a estar en un equilibrio. ¿Qué concluiste que era el éxito? Pues el éxito es, para mí, estar en ese equilibrio constante y ser sincero con nosotros mismos y ser independientes. Si podemos cubrir esas partes, somos independientes, somos autónomos en lo que hacemos día a día, eligiendo lo que queramos hacer. Estamos en ese equilibrio constante de emocional, físico, psicológico, social. Y, y si mantenemos pues esa tranquilidad y con alegría, para mí eso es el éxito. Me gusta mucho tu filosofía. Aldrin, cuando uno va en el viaje, pareciera que estás solo. Muchas veces parece que Mm, estás mucho tiempo solo, pero no dejas de ser un ser sociable claro, y ves a otra persona y quieres hablar con ella simplemente por hacer contacto humano, sí. ¿no? Por volver a compartir una idea o a dialogar con algo. ¿Hubo algunas personas en tu viaje que recuerdes que fueron un apoyo especial o que te ofrecieron una ayuda especial o simplemente una conversación que siempre guardaste? Pues la primera que se me viene a la mente es cuando te encontré Ajá. en Panamá, porque
Llevaba un rato caminando y no había visto muchas personas, eso fue en Panamá, Sí. y vi que pasó una moto y justo más adelante pues había ahí un túnel y se paró la moto y pensé, bueno, pues voy a apretar un poquito el paso pues para saludarlos porque fue enriquecedor encontrar viajeros Sí. y compartir puntos de vista. Personas que iban en moto, en bicicleta o algunas personas que me encontraba también que iban en sus motorhomes, en Ujú. sus caravanas, en coche, pues de todo tipo. Y recuerdo pues que los vi y yo, ¿qué onda? Y ya me voltearon a verme y, oye, ¿qué tal? Y pues coincidir con alguien de Guadalajara, pues, Sí. de la ciudad donde nací, me gustó mucho ese encuentro Sí. y lo conservo con mucho cariño, mucho aprecio, escuchar ese acento tapatío, que me contara sobre tu viaje, Mario también, que Sí. pude saludarlo, entonces ese es uno de los momentos que me gustaron. En realidad pues conocí gente desde gente mayor, gente más joven, niños, mujeres, madres, familia, y claramente pues tenemos ideologías diferentes, creencias diferentes, contextos distintos. Pero en ese momento cuando estábamos hablando, cuando les contaba sobre el viaje o cuando ellos me hablaban de su vida y mirarnos Ujú. y sentir que en ese momento pues estamos haciendo una conexión de social, enriquecedora, que me puede inspirar tu historia, que pudiera inspirar la historia de alguien más a otra persona, sentía como que todo lo demás no existe, existe este momento en el que nos estamos viendo. Ujú. Me gustaba mucho eh, socializar. En general considero que es una persona social, que no le cuesta mucho entablar una conversación o iniciar. Y pues las personas fueron pieza fundamental en el viaje. Muchas veces pues hablaba con ellos pues para saber también del contexto por donde iba, si había Ujú. algunos peligros que yo no los tenía en cuenta, para poner mi casa de campaña y dormir, y la generosidad en las personas, pensaba, en realidad la humanidad es buena y es generosa. Gente que no conocía de nada y en minutos me podían abrir hasta las puertas de su casa o en la cochera, quédate aquí, necesitas algo, que me sirvieran de comer, que me invitaran de comer. En realidad, estoy muy agradecido con todas las personas que, que crucé momentos y tiempo en el camino. Claro. ¿Y hubo algún momento en el que dijeras, ok, esto ya no está tan padre, ya no va tan bien, todo está bien, pero aquí estoy sufriendo un poco, y pensaste regresar? Pues eso me lo han preguntado varias veces y en general siento que fui muy afortunado, que pudo haber varios riesgos, o sea, pudieron haber muchos riesgos de muchos tipos y pues en general estuve con una, Un ángel. pues sí, ahí como con una atmósfera en la que no tuve peligros así fuertes, grandes, y no, nunca pensé en regresar. Mi meta era muy fija, lo iba a hacer. Sabía que era arriesgado, intentaba no pensar mucho en ello. Ujú. Sin embargo, sabía que iba a llegar a Río de Janeiro. Siempre El, tuviste esa convicción. sí, iba a llegar, llegaba. Era como sobre la marcha, pues claro, tomar decisiones. Sin embargo, mi plan era llegar a Río de Janeiro y caminar lo más que pudiera caminar. Ujú. Y pues así se dio. En el tapón del Darién, pues como otras personas saben, o si no lo saben, pues es Ujú. una selva espesa entre Panamá y Colombia, donde se interrumpe la carretera panamericana que va desde Alaska hasta Ushuaia. Ujú. Y pues ese era también un punto en el que yo tenía que resolver de alguna forma. Yo inicié
estaba en el Darién, en el departamento del Darién. Llegué a Yavisa, donde termina la carretera. Y una vez para adentrarme más hacia la selva y el Darién, fue una de esas sensaciones, eh, de esa sensatez que pude tomar. Yo también De tenía la que la prometiste a convicción. tus papás. Sí, la que prometí. Y curiosamente, 2 días antes hablé con un señor ahí de Panamá y me decía, es que me decía, estás tomando muchos riesgos entrando al Darién, caminar por el Darién, por lo mismo que tú dices, o sea, ir de norte a sur, cuando la gente va de sur a norte, ya hace pensar como, ¿por qué? ¿Por Claro. qué quieres ir en esa dirección? Y pues también por lo que se sabe del crimen organizado, pues de algunas bandas, pandillas que también operan ahí. Entonces, difícilmente había temas en los que yo no pensaba antes de hacer el viaje y me decían como, si vas y pasas, estás arriesgando mucho tu vida. Cuando nos conocimos en Panamá, tu plan, yo te Sí, pregunté y sí. tú me dijiste, mi plan sí es cruzar el Darién. Sí, sí. Y lo cruzaste caminando. No, ahí lo que comento un poco antes, lo que comenté antes, avancé un poco Ajá. y curiosamente es que me iba encontrando personas de que es que no vayas y yo seguía y seguía hasta que llegué a un punto en el que me decían, no puedes entrar por este lado, tienes que regresar. Intenté regresar, ya ya fue como volver para introducirme por otro pueblo que se llama Lajas. Ajá. Entonces ya eran como varias pues señales que a lo mejor también no veía y las fui identificando y decía, es que puedo arriesgar tanto, puedo arriesgar la vida en un viaje que dentro de todo lo estoy disfrutando, que es celebrando la vida también. Claro. Entonces ahí llegué al final de la carretera panamericana en Yavisa, regresé 200 kilómetros y me fui por San Blas y ahí ya también conecté en Capurganá, que ya es la parte, ahí está la frontera Panamá con Colombia. Ok. Entonces llegué a la parte panameña, también era otro punto, otro reto donde podía sellar mi pasaporte, porque si me iba por el Darién, pues no No, podía sellar mi pasaporte. Entonces llegué pues, al punto migratorio en Panamá y una vez ahí ya pude conectar con Capurganá para entrar a Colombia y de ahí sí, ahora sí pasar la cordillera central, los Andes, ir bajando. Ok. ¿Cómo fue subir los Andes? Pues como iba en la carretera, en realidad, pues no, pasé por la cordillera y después de Bogotá, ahí pasé en un lugar que se llama, bueno, ahora recuerdo, eh, luego saliendo de Bogotá, ¿Hacia Zipaquirá o hacia dónde? no, iba hacia, Ya, hacia el sur. sí, iba hacia al Guaviare. Y bueno, ahora no recuerdo, pero ahí llegué a 3200 metros, entonces mucho frío. Ujú. Yo subí porque no podía seguir caminando por la carretera, porque había túneles largos, entonces pues la policía me lo impedía, porque pues es riesgoso estar ahí Sí, claro. con el CO2. Entonces me fui por una carretera antigua y ahí sí fue subir, subir, subir. El Boquerón, Ajá. creo que es ahí lo alto del Boquerón. Y mucho frío. Unas personas antes en Bogotá me habían ya avisado que iba a ser frío en esa parte. En Medellín, un grupo de personas también me dio una chamarra porque sabían que para esa zona iba a ser frío. Entonces subí por la vista porque desde lo alto podía tener unas lindas vistas. Sin embargo, en la noche allí me estaba El congelando. frillazo. También unas personas cerca me abrieron una casetita que era de 2x2. Pude meter la casa de campaña y dormir ahí más protegido. Por la noche eran como -2 grados. Ujú. Y, y seguía, ¿no? Encontrándome con esa generosidad de las personas. Claro. Y llegar a Brasil. Tss. Cuando llegas a Brasil, vas a concluir tu viaje. ¿Qué cruzó tu mente en ese momento?
Es cuando llego a San José del Guaviare y me comentan de las pinturas rupestres Ujú. de acá de Cerro Azul, Nuevo Tolima. Esto es pues antes de llegar a Brasil. Para mí fue algo impresionante la sensación que tuve, estar ahí, poder reconectar con, pues, con nuestros ancestros, con los motivos de mi viaje, apreciando la vida, el día a día. Ahí tuve la fortuna de estar dentro de los, de una montaña, que hay una cueva y pude entrar a la cueva, una obscuridad eh, que es difícil de describir. Ponía mi mano aquí enfrente y ni siquiera aquí la podía ver. Entonces eso Ujú. también fue como un Mucho cuidado. renacer, un renacer consciente. A veces no es necesario que nos pasen algún accidente o algún evento trágico para poder renacer. Y yo sentí ahí que renací conscientemente. Y, y entonces ahí también pues la mentalidad y la forma en que digo que muta el viaje porque pues claramente ya no podía seguir avanzando teniendo la impresionante selva Amazonas allí. Y sin embargo pues sabía que iba a llegar a Río de Janeiro en algún momento. Entonces ya cuando estoy en Leticia y entro a Brasil, a Tabatinga, pues una alegría enorme pensar que estoy sobre Brasil, en Ujú. territorio brasileño, mucha emoción, brincando, saltando. Curiosamente, quise entrar en la frontera de manera romántica con los tenis con los que salí desde Chichen Itza. Ujú. Creo que solo los llevaba ahí para ese momento. Ya Ok. ni me los ponía, estaban un poco rotos, gastadísimos, pero no los tiraba o no los donaba. Para entrar a Brasil Sí, con ellos. porque pensaba, era peso, sin embargo decía, ahí quiero entrar con esos tenis. Ya no empujabas el carrito. Ahí ya no lo empujaba, ya llevaba la mochila solamente. Entonces me los puse y pude entrar a Brasil con esos tenis y fue ahí también un momento que recordé mucho. Y una vez ya en Brasil y llegar a Río de Janeiro también fueron retos. Ujú. Eh, el idioma, yo estaba estudiando antes del viaje portugués Sí. de manera autodidacta y pensaba como que lo llevaba bien, lo dominaba. Y llegué a Brasil y el acento era como yo, solamente tres, cuatro palabras que alcanzaba a agarrar porque sentía que hablaban rapidísimo y con mucho acento. Claro. Sin embargo, de lo que fui estudiando adquirí vocabulario y ya fue como estar así agudo con los sonidos y escuchándolos y pude aprender. También estuve un mes en la casa de unos familiares de un amigo y su esposa. Ellos viven en Nueva Zelanda, pero tienen familia ahí en Brasil, en Río Grande do Norte, y pude estar con ellos, entonces ahí también pude aprender más portugués. Brasil me abrazó mucho, sentí una conexión también ¿Es cálido el grande. brasileño? Sí, son buenísima onda. Los Sí. brasileños son muy buena onda. Es como a la alegría siempre. Cuidan unos de otros. Tienen una conexión, un misticismo. Como que son espirituales. Son espirituales. Independientemente como de la religión, sentí que pues que viven esa espiritualidad de cuidarse, de arroparse, de estar alegres, de estar en fiesta siempre, de aprovechar la vida, cuidar a los niños. Me gustó vivir esa parte en Brasil. ¿Y cómo fue cuando llegas a Brasil y ves esto, vives esto, estás inmerso en ese contexto? ¿Te sentías agradecido? ¿Cómo te sentías en cuanto a gratitud? Sí, me sentía muy agradecido por estar en Brasil y vivir lo que estaba viviendo después de lo que pasé Ujú. caminando. Sentía como pues que era un premio estar ya en el destino o cada vez más cerca de mi destino en Río de Janeiro. Y la verdad es que sí me sentía muy afortunado.
Cuando terminas tu viaje te quedas un tiempo en Brasil, pero después había que regresar, ¿no? Regresas a México. ¿Cómo te recibió tu círculo más cercano y qué creencias viniste a cambiarles cuando sí lo lograste, cuando sí fue posible, cuando sí se pudo? Fue muy grande, muy grande ese retorno. Mm, Pues con mi familia, yo creo que verme, abrazarme, yo también verlos, abrazarlos, estar cerca de ellos, mm, después de haber estado tanto tiempo fuera de casa. Otras veces he estado también otros momentos de mi vida fuera de Guadalajara. Sin embargo, pues estaba en otro contexto, ¿no? No en el que eh, arriesgaba en el día a día. Ujú. Y, y para ese entonces yo quería compartir mi sueño. Cuando llegué a las pinturas rupestres de Nuevo Tolima y Cerro Azul, sentía pues ese constante meditar, sentía que el compartir era necesario para mí, con mi familia, con mis amigos, sin embargo, pues no estaban a un lado. Y cuando llegué a Río de Janeiro, ahí no quería perderme otra vez esa parte. Entonces, poco después de estar en Río de Janeiro, pues regresé a Guadalajara, ya lo tenía un poco programado. Ujú. Y, y me quedo sin palabras porque verlos después de estar tanto tiempo sin verlos, eh, me hace, pues me hizo disfrutar más, aprovecharlos más. La vida va, va, va y ya no viene. Sí, La vida claro. sigue su curso y ver a mis padres, que les agradezco mucho todo lo que han hecho por mí, mis hermanos, mi familia, mis amigos. Eh, Me encantó tener sentir ese arropamiento. Me veían muy delgado, también me decían, oye Aldrin, adelgazaste mucho, cuéntanos historias, querían que les platicara muchas cosas. Y pues uno de pues de esas ideas que pienso que pudieron aclararse es que o sea, el mundo no es tan peligroso como pensamos que es. Ujú. Me preguntaba mucha gente sobre El Salvador. En el momento que pasé en El Salvador fue algo muy diferente a la idea que yo también tenía con el tema de las pandillas y de las maras. Sí. Que la gente es generosa, que la gente le nace compartir, nos nace compartir muchas veces cuando vemos que alguien tiene una idea muy clara, eh, que podemos hacer nuestros sueños realidad, todos. Un tiempo, cuando estaba en Cachoeiras, en la parte brasileña, me invitaron a platicar un poco de mi experiencia en una secundaria y me decían qué consejo les pudiera compartir a los chicos y a las chicas, y era que pues identificar qué es lo que queremos hacer. Muchas veces lo tenemos bien claro lo que no queremos hacer, pero nos cuesta saber qué sí queremos hacer. Ujú. Entonces, siendo sinceros con nosotros mismos, podemos eh, llegar a saber qué sí queremos hacer. Y cuando sabemos qué queremos, ir a por ello, ir e intentarlo. mm, las metas, los sueños que queremos hacer se cumplen cuando nosotros lo deseamos con muchas ganas. Y si nosotros no decidimos qué queremos hacer con nuestra vida, lo más probable es que otros van a decidir por nosotros. Y qué mejor que ser los protagonistas de nuestra propia vida. Claro. Aldrin, cuando uno regresa de esos viajes Sí. en los que se transforma tanto, yo una vez leí un libro de un piloto aviador que se llama Horacio Martínez y él ponía ahí una frase que dice, nosotros perseguimos tanto nuestro sueño y vamos en busca de nuestro sueño y pasamos tanto tiempo en esa consecución que después nos empezamos a dar cuenta que no podemos vivir sin ellos, refiriéndose a los que dejan en casa. Y para cuando uno se da cuenta que no puede vivir sin ellos, ellos ya se dieron cuenta que pueden vivir sin nosotros. Entonces, cuando uno regresa, a veces no encajas. Sí. A veces es un choque mental, sobre todo al andar en el viaje
y ellos continúan su vida, la vida va, como dices, y regresas y no encajas. ¿Te costó trabajo volver a la vida normal? Sí, sí sentí que pues el pasar tanto tiempo conmigo mismo y después regresar a la sociedad, regresar a una ciudad, en realidad yo no pasé tanto tiempo en las ciudades, entonces regresar sí me costó la adaptación, Ajá. sentía que había mucho ruido, la gente acelerada como pues en su día a día involucrada, inmersa, lo entiendo perfectamente, sin embargo pues y sentía que iba a otro ritmo y después incursionarme de nuevo a la ciudad y Guadalajara, que es una ciudad grande. Es como Me, meterte el carril de alta otra sí, vez. me costó, sí buscaba esos espacios en los que irme a caminar, eh, estar en algún lugar, contemplando algo, contemplando la naturaleza, algo verde. Había amigos que me buscaban, oye, hay que vernos, hay que ir a comer para que nos platiques, etcétera, y a veces sí me sentía saturado e intentaba ver a todos, vi a las personas que quería ver en realidad. Sin embargo, a veces sí me sentía abrumado de que veía a alguien por la mañana, alguien a mediodía, alguien por la Claro. noche. Entonces sí buscaba esos espacios en los que pudiera estar conmigo mismo y sentirme más tranquilo. Y poco a poco fue gradual. Me encanta la naturaleza, entonces sigo buscando esos espacios, sobre todo cuando tengo más tiempo libre. Y sin embargo, pues fue esa transición al principio más de golpe y poco a poco más llevadera. Claro. Audrey, desde que te conocí en Panamá, por estas circunstancias del destino, hace rato te escuchaba decir que tantos mundos, tanto espacio y coincidir, más bien era como no coincidir, Sí. ¿verdad? O sea, ya nos tocaba. Me parece que es como un alma libre y un alma noble. Y ahora que hemos vuelto a entrar en contacto, me platicas que tú regresaste y trabajas en una fundación, Sí. Fútbol con Corazón, donde ayudas a niños a reconstruir ese tejido social por medio de las dinámicas del fútbol, donde más parece faltar esperanza, o para donde hay que darles esperanza a ellos y una vía como para cumplir los sueños, ¿no? O para realizarse. Platícame un poco, ¿qué es lo que haces en la fundación? Sí, pues cuando regresé del viaje, también pensaba que quería hacer. Durante el viaje también fui descubriendo eso y tenía la idea, pues, de estar estable, de estar un periodo de mi vida estable. Me Ujú. refiero a Sí, en tranquilo. Guadalajara Sí. o en algún lugar, estar en algún trabajo. Y yo quería pues hacer algo de la carrera, de mi vocación, que me gusta mucho, y pues del tema de la cultura física y el deporte. Sí. Sin embargo, también estar en contacto constante con la sociedad, también quería involucrarme de alguna forma con algo del tejido social, con las personas, las comunidades. Y curiosamente encuentro esta opción que en Fútbol con Corazón, donde como lo dices, pues nosotros intentamos que los niños y las niñas adquieran habilidades socioemocionales para el día a día a través del fútbol. Entonces, yo en alguna entrevista que tuve les decía, es que parece que diseñaron este trabajo para mí en Para ti. este momento de mi vida porque es en realidad lo que estoy buscando. Ujú. Y pues hacemos básicamente eso en comunidades vulnerables, un poquito más vulnerables. Intentamos que los niños puedan darse cuenta que hay muchas más opciones en la vida. Todo es a través del fútbol. Es una metodología constructivista en la que ellos mismos van adquiriendo su propio conocimiento y nosotros como facilitadores pues los vamos orientando. Intentamos que pues que ellos vayan desarrollando esas herramientas a la par de que también adquieran pues habilidades en el fútbol, habilidades motrices, técnicas. Ujú. ¿Y qué realidad es la que tienen estos niños en su contexto social? Ah, Pues hay mucho tema de, de la familia, ajá. como familia disfuncional, es que alguna, alguno del padre o madre no vive con ellos, pues también el contexto pues es difícil donde estamos y pues también temas pues de drogadicción alrededor, ¿no? Que ellos
identifiquen por qué no es un camino viable, ¿no? Claro. Tomar esas decisiones. Pues la delincuencia también, por lo mismo que está provocado. También ha habido pues muerte de algunos familiares o que algunos niños o niñas viven con abuelos o con algún otro familiar. ¿Y tú ves un cambio con lo que hacen? ¿Ves un cambio o alcanzas a palpar un cambio en el tiempo en que los niños están con ustedes? Se, se, pues no sé qué también sea, ¿no? Que lo digamos, o que lo diga, pero sí lo notamos. O sea, tener un espacio seguro de confianza en el que su voz vale, es escuchada, en la que pueden hacer amigos, en la que se divierten jugando al fútbol a través pues, de la metodología que usamos. Eh, la verdad es que me, pues me gusta ver cuando algunos niños o algunas niñas tienen algún comportamiento que antes no tenía Ajá. y que lo vemos en las sesiones posteriores o meses después, semanas después, como un niño que habla poco ya se expresa más, o como una niña que le cuesta con pues el tema de sentirse en confianza y después ya con sus compañeros comparte algo que lleve o, o el mismo balón, ¿no? Que pasen el balón, eh, que te lleguen y que te abracen, eh, que te saluden, que estén contentos, que te digan que les gusta estar en ese espacio, que te lleven algún detallito. Eh, pues eso es como lo que nosotros vemos, pero sobre todo el verlos compartir a los niños y verlos felices cuando tienen conductas más disruptivas y después ves que ellos mismos son más amables con sus compañeros, con su familia también. Cuando los papás te dicen que los ven más tranquilos, más responsables en casa, Ah, pues eso es lo que me lleva a pensar que un cambio sí es posible y que es difícil, pero podemos poner ese granito de arena. y sin duda también ellos llevan el cambio a casa, ¿no? Puede ser que lo permeen allá. Aldrin, ¿ellos conocen tu historia? ¿Los niños conocen tu historia? No, casi no. Casi no. Alguno, como a lo mejor dos o tres que alguna vez me preguntaron, profe, ¿y usted qué hacía antes? O algo así, y a veces les he contado. O alguna vez que en las mismas actividades sale algo en otro idioma o de otro país y les platico, pero así muy breve como algo. Yo creo que como dos o tres tal vez en la actividad quedaron más interesados y después me preguntaron, ahí les he comentado un poquito de, pues mira, hice un viaje caminando. Ok. Aldrin, me platicabas casi para concluir, me platicabas una historia o una dinámica que hacen en la fundación en la que los niños no ganan solo con goles, ganan con Claro. corazones. ¿Cómo es la dinámica? Sí, bueno, tenemos esta metodología que se llama fútbol socioemocional. Ujú. Entonces se compone por tres momentos, en donde en el primer momento ellos se reúnen para construir sus acuerdos. Construimos tres acuerdos, que puede ser pasar el balón, que las niñas metan el primer gol, dialogar. También no hay árbitro, ellos mismos como que se regulan durante el juego. Entonces en ese primer momento construyen sus acuerdos, después pasamos al juego, dos periodos en los que pues juegan fútbol, ahí meten los goles y eso es tal cual el fútbol que conocemos. Si hay falta a manos, ellos mismos lo marcan y también hay momentos de aprendizaje en donde si vemos que entre ellos les cuesta un poquito más, es donde nosotros intervenimos y llegamos pues a facilitarles y que ellos mismos tomen sus propias decisiones durante esa jugada y continúa. Y el tercer momento es esa reflexión, esa evaluación de si cumplieron los acuerdos que pusieron en el primer tiempo. Y ahí vamos dando corazones. Hacemos una autoevaluación, evaluamos al otro equipo. También nosotros intervenimos por lo que vimos en otro apartado para dar corazones. Ujú. Meter goles también, claro que te da corazones en la victoria, en el empate o la participación. Siempre le damos corazones en el momento del fútbol.
y a veces no puedes ganar con goles, pero participaste, se esforzaron, entonces también ahí se llevan un corazón. Y al final se hace la suma de todos los corazones y ese es el marcador final. Eh, eh, los goles, claro que también tienen que ver, sin embargo, la suma final de los corazones es el marcador final. A veces puede ser que ganaras en goles, pero en corazones no ganaste porque hubo momentos en los que no cumpliste esos acuerdos que ellos mismos construyeron y pues es una metodología que los niños pues la adoptan muy bien y ellos mismos se regulan. Ellos es, tienen esos momentos de diálogo, de empatía, de asertividad y nos gusta mucho, nos emociona mucho el fútbol socioemocional. Me encanta. Ahora entiendo cómo construyes tejido social por medio del fútbol. Adrián, para concluir, este programa se llama Los Puentes que Cruzamos. Enfrentamos esos miedos, ese abismo terrible que no queremos ver, pero hay quienes sí logran vivir del otro lado porque dan el primer paso sobre el puente. Si tú le pudieras hablar a esas personas que están paradas frente a su puente y no se deciden a arrancar, no se deciden a dar ese primer paso, ¿qué les dirías? Pues vivir es un milagro, prácticamente vivir es un milagro. Y estar vivo es algo que me gustaría pensar que todos deberíamos apreciar. Entonces ya solo por el hecho de estar vivos vale la pena intentarlo. En realidad es como sacarse la lotería estar vivo y estar vivo en, en persona, en humanidad, porque pues hay muchos tipos de vida, pero somos personas, somos humanos, somos conscientes de lo que nos pasa. Entonces abracemos esa vida y solo por el hecho de estar vivos vale la pena intentar lo que más queramos hacer. Qué maravilla. Muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Un gusto, Gracias, un placer. Sergio. Qué gusto verte otra vez. Gracias. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas para que juntos llevemos ese mensaje a más personas. Y si conoces a alguien que esto podría sumarle a vivir mejor, envíaselo directamente. Tenemos como misión impactar a personas con la chispa necesaria para una vida mejor.